Buenos días. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial en la educación. Bueno, la verdad es que a veces en la educación vale cualquier tipo de inteligencia, sea esta artificial o de otro tipo. Bueno, bromas aparte. Algunos docentes piensan que la inteligencia artificial pues, puede ser un peligro en lo que sería el ejercicio de su profesión. Dicen, bueno, vamos a ser sustituidos. Bien, otros docentes, también padres y madres, dicen que la inteligencia artificial aplicada a la educación pues también puede ser problemática porque tiene peligros, es muy peligrosa, la inteligencia artificial es muy peligrosa. Y bueno, yo les pongo a ustedes un ejemplo. No hay nada más inofensivo que una maceta con geranios reventones. Suban ustedes la maceta a una ventana de un cuarto piso y arrójenla a la calle. Es una maceta con un geranio. Bien. El peligro no está en las tecnologías ni en las innovaciones. El peligro está en el uso, en el mal uso que se puede hacer de estas tecnologías y de estas innovaciones por el ser humano. Esto ha sido siempre así. Cuando se inventó el teléfono, las líneas telefónicas, y se abandonaba pues lo que eran las emisiones del telégrafo o ya menos frecuentes, se pensaba que se había llegado al fin de las innovaciones técnicas. Ocurrió con el avión, antes ocurrió con la máquina de vapor, y siempre hay agoreros que dicen que las innovaciones son un peligro para la sociedad. Si eso fuese cierto, el hombre primitivo que se le ocurrió coger una piedra pues para lanzársela a un animal y cazarla, pues no lo hubiera hecho nunca. Entonces el peligro no está en las innovaciones, sino en el mal uso, en el desempeño de las mismas por parte del ser humano. Vamos a hablar hoy de la inteligencia artificial en la educación. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina muy poco, excepto hoy, y se da mucha información. Vamos con la presentación. Bien, inteligencia artificial en la educación. ¿Es un peligro o es una ayuda? Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy. Más que hablar de ayudas y de peligros, pues habría que hablar de beneficios y de desafíos. Sería lo más correcto. Bien, el pie de foto de imágenes para el copyright del autor de esa foto no tiene mayor impacto. Estas indicaciones, ¿a quién van dirigidas? Pues estas indicaciones van dirigidas a los centros educativos, comunidad educativa, profesores, padres, madres y alumnado. Y como siempre, la remuneración, entre comillas, del canal, pues es las suscripciones de ustedes y los likes, es lo que anima a hacer este tipo de presentaciones. Así que por favor suscríbanse, compartan la presentación y activen la campana si quieren ustedes tener actualizaciones. Bueno, ¿qué legislación? Siempre es costumbre, yo así lo hago, establecer alguna legislación básica en materia de lo que se está presentando. Bueno, aunque sea de una manera indirecta, la ley de protección de datos. Aunque también aquí podríamos hablar sesiones y sesiones. Mucha protección de datos, tenemos mucha legislación de protección de datos, pero a las 4 de la tarde siempre nos llaman de un call center ofreciéndonos no sé qué producto. Pero bueno, como hay que ser correctos, pues aquí les pongo lo que sería la legislación básica a tener en cuenta en esta presentación. ¿Qué es la inteligencia artificial? A partir de ahora tienen ustedes que familiarizarse con las letras IA, porque se lo van a encontrar así en las referencias y los ejemplos. Bueno, pues la inteligencia artificial evidentemente tiene un atributo que en principio solamente se les entiende a la especie humana, aunque bueno, hay algunas escuelas y algunos teóricos
creen que otras especies del reino animal pues también tienen un tipo de inteligencia. Pero bueno, nosotros a los efectos de esta presentación vamos a hablar del atributo de la especie humana, la inteligencia. Aunque sea artificial, sea lo que sea que la replique, tiene que ser inteligencia. Bueno, los rasgos de la inteligencia los tienen ustedes ahí en la definición. Pues tiene que ser un reconocimiento de voz para que haya interacción, tiene que haber, digamos, visión por computadora y tiene que haber aprendizaje. Si no hay aprendizaje, no hay inteligencia artificial. Las famosas máquinas que jugaban al ajedrez con Spassky, con Fischer, y estas computadoras que en los años 90 ya hacían partidas históricas, realmente no manejaban inteligencia artificial. Lo que hacían era replicar de una base de datos de decenas de miles de partidas y de movimientos aquel que matemáticamente era más óptimo. Eso no era inteligencia artificial. Les digo esto porque alguien puede pensar, bueno, esto ha existido siempre. No. Lo de las famosas máquinas que juegan al ajedrez no era inteligencia artificial, era replicar estadísticamente decenas de miles de movimientos y seleccionarlos a una opción determinada de juego. No, la inteligencia artificial requiere fundamentalmente que haya aprendizaje por parte del dispositivo o la máquina que lo está desarrollando. Si no hay aprendizaje, no hay inteligencia. ¿Y esto del aprendizaje qué quiere decir? Pues si fuésemos al sinónimo de la partida de ajedrez, sería una máquina que jugando al ajedrez, además de replicar los mejores movimientos, aprendiera de las jugadas que hace el contrario o aprendiera estadísticamente de las partidas desarrolladas anteriormente para mejorar el índice de jugadas y de acierto. O sea que la inteligencia artificial tiene que tener necesariamente el componente de aprendizaje automático. Bueno, vamos ya a la aplicación en el ámbito educativo. Evidentemente ayuda a personalizar el aprendizaje. Esta es una de las dificultades que tenemos los docentes en las aulas. Cuando la legislación habla de una enseñanza individualizada, cuando habla de una personalización de la enseñanza, del aprendizaje, pues la inteligencia artificial es una extraordinaria ayuda, porque con estos instrumentos que se desarrollan en el futuro van a ser capaces de estadísticamente saber cuáles son las fortalezas y las debilidades cognitivas de los alumnos, y en este sentido pues van a ser una ayuda inestimable. Además pues permite por la inteligencia artificial, por el desarrollo de prueba y error, pues saber cuáles serían los mensajes, cuáles serían los contenidos educativos que mejor se adaptarían a los alumnos. Otro de los beneficios sería el de ocuparse adecuadamente de los alumnos con necesidades educativas. Esto también es una realidad muy compleja en las aulas, cuando tenemos alumnos que por algún tipo de discapacidad o de déficit cognitivo no encontramos con él la fórmula más adecuada para tenerlo atento, para que desarrolle, digamos, un aprendizaje eficaz. Pues la inteligencia artificial va a ser capaz de diagnosticar cuáles son los umbrales cognitivos y los umbrales eficaces de aprendizaje de estos alumnos, y readaptará las situaciones de aprendizaje, las famosas situaciones de aprendizaje, a las circunstancias personales de este tipo de alumnos. Luego, los padres, las madres que piensen que esta es una amenaza, deben de entender que es todo lo contrario. Sería un beneficio, además, un beneficio muy eficaz y ampliamente contrastado. Otro de los beneficios de las aplicaciones en el ámbito educativo es que ayuda a los docentes a crear materiales. En fin, no voy a hacer publicidad de lo que se dice en otros, pero hay un chat famoso de inteligencia artificial que interactúa con el usuario. Tú le puedes preguntar por el descubrimiento de América y te da pues unas líneas sobre el descubrimiento de América,
pero si tú le sigues haciendo preguntas y le sigues haciendo observaciones, este famoso chat llega a interactuar, a discutir, entre comillas, con el usuario. Bueno, pues esto sería un ejemplo de inteligencia artificial. Sí que es verdad que alguien puede pensar, bueno, pero esto al final puede ser algo de mercadotecnia, ¿no? De marketing. Aquí siempre hay un beneficio económico. El que fabricó la maceta del geranio reventón también la vendió en un mercado. Luego, bien, hay beneficio en la sociedad del bienestar asociada a una economía de mercado, pues naturalmente que hay beneficio. Pero bueno, si el beneficio se entiende dentro de la norma y dentro de la legalidad, pues tampoco nos debiera de asustar. Otra aplicación en el ámbito educativo sería automatizar las tareas administrativas. Anda que no pelean ustedes los profesores y profesoras antes con los famosos estándares de aprendizaje básicos, medios y avanzados, ya no tanto en desuso, sino simplemente como apoyo, y ahora tenemos los perfiles de salida, las competencias clave, las competencias específicas, los descriptores operativos, los criterios de evaluación, las situaciones de aprendizaje. Pues, ¿qué les voy a contar a ustedes que no sepan? Pues evidentemente esto superaría en mucho las hojas de cálculo y los programas que ustedes tienen a este respecto. Superaría en mucho, les ahorrará en el futuro a ustedes mucho esfuerzo. Yo cuando preparaba esta presentación hacía un presupuesto, decía, bueno, ¿cuándo podrá llegar esto al entorno educativo? Bueno, ya están llegando cosas de metaverso y de realidad virtual, pero bueno, yo no me refiero a esa parte, sino yo calculo que todos aquellos profesores que ahora mismo tengan menos de 55 años, estos profesores van a trabajar con inteligencia artificial, seguramente en el aula, con algún tipo de inteligencia artificial, sea de composición de textos, sea de resolución de problemas, sea de adaptaciones curriculares, pero algún tipo de realidad y de inteligencia artificial. En mi opinión, yo creo que profesores que ahora mismo tengan menos de 55 años. Yo creo que inevitablemente estos profesores van a trabajar con algún tipo de inteligencia artificial en las aulas. Evidentemente cambia el color de los botones y cambia el color del enunciado de entrada. Desafíos, pues evidentemente que desafíos no son peligros, son desafíos. Pues, claro, vuelvo a la maceta y al geranio. Si me lo subo a la ventana del cuarto piso a la maceta, pues el desafío es poner unas barras protectoras para que la maceta no se precipite a la calle. Bueno, pues el desafío del ámbito educativo de la inteligencia artificial, pues garantizar la privacidad y la seguridad de los datos. Vuelvo al ejemplo de las llamadas que nos hacen a las 4 de la tarde, de un call center vendiéndonos no sé qué producto y no sé qué oferta y no sé qué promoción. Bueno, pues evidentemente se trataría de vigilar con celo la protección de datos, sobre todo teniendo en cuenta que en el aula tenemos fundamentalmente menores de edad. Y claro, pues evidentemente la inteligencia artificial que hace reconocimiento facial, reconocimiento de los ojos, reconocimiento de la fisonomía, claro, pues eso mal gestionado, pues en distribuciones, digamos, demoníacas, ahora sí, comerciales, pues evidentemente debería tener algún problema. Sí que es verdad que la legislación va siempre muy por detrás, de los avances. Bueno, me imagino que los órganos legislativos pues lo tendrán en cuenta también a este desafío. Otro desafío es que en algún momento la inteligencia artificial, y ahora sí, puede reemplazar por completo a los docentes. Pero yo no diría a todos los docentes, sino a algún docente que se descuide, a algún docente que se distraiga. Es decir, el docente que no cuide la interacción humana, el tema de los apoyos emocionales, la capacidad de adaptarse a situaciones complejas, el docente que no sea capaz de hacer eso, pues evidentemente puede quedar aplastado por la inteligencia artificial. Es decir, si un docente pierde las características emocionales de la especie humana,
pues evidentemente va a ser sustituido por la inteligencia artificial. Cuando aparecieron en las escenas agrarias, en el campo, en las localidades agrarias, las grandes cosechadoras que cosechaban en un par de jornadas lo que 40 o 50 braceros cosechaban en todo un verano, pues también se quemaba alguna cosechadora porque ponía en peligro a los braceros. Bueno, gracias a estas cosechadoras pues puede haber cereal. No sé si somos en el mundo ahora mismo 8 o 9 mil millones de personas, pues evidentemente esto es así. Ahora bien, lo decíamos al principio, si el docente se descuida, si el docente pierde protagonismo en la fase psicológica y emocional, pues el docente puede quedar sustituido. Y otro desafío es los desafíos éticos. Es decir, que la implementación de la inteligencia artificial en las aulas se haga de manera responsable y de manera eficaz e involucre al alumnado y al profesorado en el proceso educativo y no en meras especulaciones, en meras ideas o en meros juegos, yo me atrevería a decir, arbitrarios y de azar. Es decir, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y eso va a ser así. Bueno, llegado hasta el final, agradecerles su atención y como siempre recordarles que la retribución de este canal, entre comillas, pasa por la suscripción, los likes y la activación de la campana. Compartan la presentación si es de su agrado y se lo agradeceré. Como siempre, José Luis Gómez de Acuerdo de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco, hoy he opinado más y se da mucha información. Muchas gracias, un saludo y hasta el próximo vídeo.